queridas amigas, tengo el placer y el honor de presentar, de poder entrevistar, de poder debatir, de poder compartir un rato en estas entrevistas online de Más Turismo con Daniel Lacalle. Sobran las presentaciones, economista, como todos ustedes ya saben, y además pueden leer el blog de Daniel Lacalle también, pero aparte todas las entrevistas a nivel nacional e internacional de este gran economista. Así que es todo un honor y un placer. Gracias, señor Lacalle, por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, muchas gracias. Bueno, quisiera saber un poquito cómo es el escenario, cómo nos pintaría usted el escenario actual. Yo leí hace poquito un titular suyo que ponía: nos enfrentamos a uno de los momentos, bueno, más complicados, lo sabemos todos, pero decía el Banco de España, debacle económica y la falacia de la reconstrucción. Bueno, básicamente nos encontramos con una caída del Producto Interior Bruto sin precedentes. Las cifras que se están manejando para el segundo trimestre están asumiendo ya caídas de más de doble dígito, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy cautelosos y sobre todo debemos ser cautelosos con la idea de la recuperación en V que tanto repite el gobierno. Cuando digo lo de la falacia de la reconstrucción, se está intentando vender un argumentario que es completamente falso. El primero, que esto es una crisis simétrica. España es el país de la OCDE que más va a caer de todos, según la propia OCDE. La diferencia entre la caída de la economía española, además, no es por su exposición al turismo, sino por el bajísimo tamaño empresarial y también, por supuesto, porque ya estábamos en una ralentización importante en el año 2019. Pero yo creo que además es muy peligroso hablar de esto de la reconstrucción, porque introduce una serie de connotaciones casi dirigistas e intervencionistas. En España no hay que reconstruir absolutamente nada. El tejido industrial, el talento, la inversión, el capital, está todo intacto. Lo que ha habido es el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es dar los protocolos y los equipamientos a las empresas y a las comunidades autónomas para que lleven a cabo una apertura de la economía como la que han hecho tantísimas economías del mundo. De hecho, la mayoría, que es otra parte de la falacia del relato, parece que esto le ha pasado a todo el mundo. Es falso. La inmensa mayoría de las economías de la eurozona van a caer muchísimo menos que España. Por lo tanto, hay que evitar estos cantos de sirena en los que el mismo gobierno que se ha equivocado en la prevención, en la gestión de la pandemia y además en las medidas económicas, se intenta presentar como la solución. Bueno, claro, si hablamos un poquito de cómo estábamos, poniendo en perspectiva de cómo ya íbamos, que ya esa pincelada, ya en 2019 teníamos esos visos, ¿no? Y en este momento, claro, ha sido para Canarias, vamos a remar para casa y vamos a irnos a Canarias. Claro, en Canarias, por ejemplo, que sí, que dependemos del turismo brutalmente y además es un sector tractor para el resto de los sectores. Es verdad que para nosotros es como en estos momentos, pensando, como bien lo decía el otro día el presidente de la CEAT y de Asotel, Jorge Marichal también, que lo que estaban esperando es que se tomaran acción y que entendiesen. Bueno, él ironizaba, hasta hacía un artículo que ponía: arráncalo, Pedro, haciendo ese símil de carrera, ¿no? Entonces, señor Lacalle... Claro. Sí, perdón. Sí, adelante, perdón. No, que me gustaría que usted nos dijera, bueno, estábamos aquí, ¿no? ¿Podríamos estar o no podríamos estar aquí? Y el escenario que se nos pinta es este. Y si nos vamos a Canarias, pues todavía más. En el caso de Canarias, es verdad que, por supuesto, el turismo es su gran riqueza, claro que sí. Y además es un turismo que ha demostrado en todas las crisis que hemos vivido desde hace décadas que se adapta maravillosamente y que se adapta estupendamente para continuar siendo competitivo, atractivo, de valor añadido y creador de empleo, con unas reglas y con una serie de protocolos
que son adecuados. ¿Qué es lo que se ha encontrado el turismo en España? La indefinición, la falta de prevención, la incongruencia entre unas cosas que se han dicho y otras a la vez por distintos ministros, etcétera. Claro, una cosa es que el turismo se encuentra ante una crisis, que es verdad, y otra cosa es que añadida a la crisis que se ha generado por, vuelvo a decirlo, la mala prevención, la mala gestión y la mala decisión en cuanto al cierre económico de la económico forzoso, sin consultar con los agentes económicos, sin tener la más mínima coordinación, ¿no? Entonces, claro, si vamos a países líderes en la gestión de la pandemia, Corea del Sur, Austria, Suiza, Singapur, Luxemburgo, Irlanda, estamos hablando de muchos países que lo han hecho mucho mejor. Fíjate que vamos a ser el último país de la Unión Europea en abrir sus fronteras. El último. Entonces, claro, el sector del turismo sabe perfectamente adaptarse a situaciones difíciles. Ha vivido la crisis latinoamericana, ha vivido la crisis europea, ha vivido la crisis que sufrió también el turismo con el miedo a los atentados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, una cosa es enfrentarte a una crisis y otra cosa es enfrentarte a una batería de incongruencias y de falta de protocolos que generan que el turismo se encuentre con mayores problemas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tenía que hacer el gobierno, no ahora, sino tenía que haber hecho desde el primer día, empezar a habilitar certificaciones de libre de COVID para los lugares turísticos, para que los propios turistas, a la hora de saber que van a ir a Canarias a disfrutar de toda la maravilla de oferta turística que tienen, además tienen la seguridad de tener una certificación de que está no solamente en las mejores, sino en condiciones absolutamente específicas y claras en cuanto a distanciamiento, en cuanto a utilización de una serie de mecanismos, en cuanto a todo lo que están haciendo. Esto no me lo he inventado yo, todo lo que se está haciendo en Asia ahora mismo. Es que lo que más me molesta con el respecto al turismo es que se le ha dejado caer en barrena simplemente por no levantar el teléfono. No hace falta ni levantar el teléfono, por otro lado, con mirar lo que están haciendo los países asiáticos en cuanto a protocolos, hubiera sido mucho más que suficiente y el sector del turismo ya se habría organizado para gestionar un entorno difícil. Nadie va a decir que el entorno no iba a ser difícil, pero lo que es absolutamente aterrador es que en un país en el que el sector del turismo es tan importante para el empleo, para la creación de valor, para tantos sectores que además no se consideran turismo, pero que dependen también del turismo, servicios profesionales, sectores tangenciales, etcétera, se haya hecho la gestión más incompetente que yo he visto en todas las economías que seguimos, y repito, en todas las economías que seguimos del mundo, que son todas, ¿vale? En cuanto a la gestión de protocolos para los aeropuertos, la gestión de protocolos para la apertura de el espacio aéreo, la gestión de protocolos para darle a las empresas mecanismos serios para que cada una se adapte a la situación y que los turistas vayan cómodos y seguros como iban a estar en cualquier caso. Eso es otra cosa. El dirigismo, la decisión por parte del gobierno de concentrar todas las decisiones en un grupo de políticos que jamás han gestionado un hotel o un restaurante o nada, para empezar, o creado un puesto de trabajo. Eso ha sido un desastre. Un desastre. Lo único que tenían que haber hecho, literalmente, era ni inventarse nada, copiar lo que se ha hecho en todos, repito, no en uno o en dos, en todos los países asiáticos mucho más cercanos a China, y todo lo que se ha hecho en los países europeos, que no podemos ser nosotros el último país en abrir el espacio aéreo a nuestros socios europeos. Y después, bueno, que si hablamos de eso, es que, claro, abrir, que como bien apunta el señor Lacalle, es que ya vamos tarde. O sea, se han abierto todos los demás, claro, y nosotros vamos tarde. Pero es que, segundo, todo el sector del turismo, lo que ha pedido todos los profesionales es que por lo menos les escuchen. Que por lo menos les escuchen, les dejen hablar y les dejen exponer
que ellos además estaban dispuestos a ayudar en todo lo que fuera, porque claro, es interés común, pero no ha habido manera. No es solamente no ha habido manera, sino que se parte de una visión extractiva y extremadamente política, en la que se asume, fíjate qué estupidez, que si escuchas al sector del turismo, el sector del turismo lo único que quiere es llenar los hoteles de gente. No, el sector del turismo lo que quiere es tener un negocio sostenible de crecimiento y que funcione y que cree empleo. Nadie en la vida, en el sector del turismo, la inmensísima mayoría de las empresas jamás se ha planteado por ganar €1 en una semana perder 300 2 semanas después. Es un sector precisamente que hace lo contrario. Es que lo de ciertos políticos es alucinante. La arrogancia, la ignorancia y además el paternalismo de tener que explicarle a sectores que funcionan perfectamente con la estacionalidad, que gestionan su caja, su capital circulante atendiendo a las diferentes épocas de demanda y de oferta, etcétera, etcétera. Decirle a estos sectores, a estas empresas, que su opinión no cuenta, solo se le puede ocurrir a un burócrata. Bueno, en Canarias tenemos un escenario muy, muy complicado. Entre ERTEs y paros, el 50% de la población está sin trabajo. Entonces, es imprescindible para el sector, además, que se prorroguen esos ERTEs. Yo no sé qué acciones, además, cree usted que son imprescindibles para que sobrevivan, porque si no, muchas empresas no solamente no podrán abrir, sino que tendrán que dar el cierre. Los ERTEs en sí mismos son un mecanismo necesario, pero no suficiente y desde luego no único, ¿de acuerdo? Los ERTE están bien, pero claro, cualquier negocio de Canarias orientado al turismo sabe perfectamente que si mañana abre con las expectativas de demanda que tiene y tiene que recuperar a todos los trabajadores que tiene en ERTE, pues va a la quiebra, lo sabe perfectamente. Y va a la quiebra porque va a tener un 30, un 40% de ingresos y un 100% de gastos. No es lógico, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos adicionales al de los ERTE. El primero, los ERTE son solamente un mecanismo de parche, ¿de acuerdo? Pero hay que permitir que las empresas que se encuentran con unas dificultades tan importantes, que muchas de ellas simplemente van a tener que cerrar ante la imposibilidad de atender su negocio, lo que tienes que hacer es exonerar de impuestos durante el periodo en el que vayan a funcionar por debajo del 60% de capacidad, que me parece lo normal y ya no tiene ninguna lógica mantener una política que lo que busca es que las empresas turísticas y no turísticas se endeuden durante el periodo del estado de alarma para mantener una fiscalidad completamente extractiva y que te lleva al cierre. Tampoco tiene ninguna lógica que los ERTEs, en el momento en el que abras el negocio, cuando vas a abrir el negocio en fases en las que a lo mejor al principio vas a tener un 40% de capacidad, no tiene ningún sentido que te obliguen a recontratar a todos los trabajadores que estaban en ERTE, porque es una tontería. Es que cualquier persona lo puede entender. Si yo tengo un negocio que con el 100% de capacidad necesitaba 4 empleados, no puedo abrirlo con el 30% de capacidad con 4 empleados. Lo tendré que abrir, pues si puedo, con 2. Y además, vuelvo a lo de antes, es que el gobierno y sobre todo sus socios parten de la base de que es que los empresarios son muy malos y quieren fastidiar. No, los empresarios lo que quieren es precisamente que el máximo de sus trabajadores vuelvan al trabajo. Lo que no quieren es despedir, por eso han acudido a los ERTE, etcétera, etcétera. Pero hay que exonerar de impuestos en un periodo de estado de alarma. No tiene ningún sentido exigir a un sector tan importante como es el turismo y a todos los sectores que dependen de él, exigirle economía de guerra y a la vez imposición de bonanza. Un día entrevistaba a José Carlos Mauricio, no sé si lo conocerá, señor Lacalle, que él ha sido uno de los políticos más reconocidos y más valorados en Canarias, también a nivel nacional muy conocido.
y él decía algo así como vamos, que no tener en cuenta ahora mismo el sector del turismo, no darle el peso que realmente se merecía, no darle el trato que realmente se mereciera, como no llevarnos directamente a la guerra y sobreexponernos ahí de una forma que nos dejaban ante los caballos, ¿no? Totalmente, es como presentarte ante una batalla y decir, bueno, voy a poner el brazo derecho y la pierna derecha en cabestrillo. Pues no, pues lo llevas fatal. Claro, o sea, si nosotros, la idea de que nosotros vamos a poder salir de la crisis sin contar con los sectores más afectados por este cierre forzoso, que han sido el del automóvil, el de las aerolíneas y el del turismo, es tan ridícula que no se le ocurre a nadie. Es que yo vuelvo a repetir esto porque en España solamente hablamos de España y miramos mucho hacia nuestras propias noticias, nuestros propios políticos, que no hay ningún país del mundo que haya llevado un cierre forzoso tan incompetente como este, que no ha habido ninguno. Y que a nadie se le ha ocurrido la idea de hacer un cierre forzoso sin coordinar con las empresas del sector turístico. Es que en Francia, donde el sector turístico, por otro lado, tiene un peso muy importante en la economía, con un 13% del Producto Interior Bruto, en Francia lo primero que hizo el gobierno fue reunirse con las empresas y coordinar un plan para que el máximo de esas empresas, por supuesto sabiendo que iba a ser una época muy difícil, la inmensa mayoría de esas empresas se mantuviesen a flote. O sea, la cuestión aquí es que literalmente al sector del turismo, igual que al del automóvil, se le ha dejado completa y absolutamente solo, mientras se repetía una y otra vez que aquí no se va a dejar a nadie fuera. ¿Cómo que no se va a dejar a nadie fuera? Que se lo digan a los canarios. Se han dejado a toda la sociedad canaria, que por otro lado se encuentra con los problemas que ya no solamente tienen que ver con el devenir de su negocio, sino con decisiones completamente aleatorias en las que, y esto lo he visto yo en la prensa alemana, aparece que un ministro español dice que no se van a abrir las fronteras, mientras otro ministro español dice que que se van a abrir, y a la vez otro ministro español dice que viene un segundo rebrote. ¡Qué maravilla! Imagínate, si yo soy un ciudadano alemán, que no tengo por qué ser aquí un experto en nada, yo leo eso y digo, yo no me fío. ¿Cómo me voy a fiar de un ministro español que me dice que que se van a abrir, otro que dice que se van a cerrar y otro te dice que viene un rebrote un rebrote y que va a ser peor? Pues mi cautela obviamente va a aumentar. Yo creo que eso es muy importante. El sector del turismo no necesita ayudas, no necesita paguitas, no necesita ningún tipo de, digamos, protección. Lo que necesita es claridad. ¿Claridad? Nada más. Si tú sabes exactamente. Vamos, claridad es lo que se ha pedido durante toda esta época, porque si algo decíamos en el programa siempre es que ha marcado todo este tiempo, incertidumbre. La incertidumbre ha sido el peso más pesado que hemos tenido sobre la cabeza durante todo este tiempo. Sí, yo lo comentaba el otro día, decía, no, en realidad no es incertidumbre, hemos tenido la certidumbre de la incompetencia. Claro, porque a veces la incertidumbre, todos los empresarios hosteleros y del sector de turismo y adyacentes de Canarias viven cada día con la incertidumbre de qué puede pasar la próxima temporada, si va a haber eventos geopolíticos, si va a haber... fíjate, o sea, el Brexit, los atentados, etcétera. Pensemos por un momento. Es que parece como si el sector turístico se sentase así, a esperar que llegasen las cosas, ¿no? El sector turístico se ha adaptado a auténticos vaivenes de incertidumbres geopolíticas, de seguridad, etcétera, etcétera, maravillosamente. Lo que no te puedes adaptar es a la incompetencia, y la incompetencia es devastadora, claro. Decía un amigo mío que el gobierno mata más empresas que el capital circulante. Claro. Bueno, estamos claros que los ERTES es imprescindible que se alarguen, estamos claros que necesitamos
una transparencia y una claridad y unas líneas a seguir muy definidas que marquen el rumbo. Después, algo que se ha pedido siempre y que venimos reclamando también es que se sienten con los turoperadores, con las agencias de viaje, porque claro, cuando aparece hace unas semanas, aparecía ya el sur de Portugal, aparecía Grecia, aparecía Baleares, ya como intentando levantar el vuelo, y Canarias no aparecía por ningún lado, ¿no? Claro, es que ese es otro tema. Es que el gobierno, que tiene una cantidad absolutamente desproporcionada de personal que ahora mismo está en su casa, ¿de acuerdo? Aparte de, o sea, tenía que tener reuniones constantes, como dices tú, con los turoperadores, pero vamos, como lo está teniendo Estados Unidos. Es que yo hablo con el secretario de Comercio de Estados Unidos y están teniendo reuniones constantes y obviamente no él, pero la gente que trabaja con él, constante con las empresas que llevan a centenares de miles de personas a Las Vegas, a Disneylandia, a Florida, a donde sea, donde haga falta. Están constantemente dándoles, todos les reciben el input de las preocupaciones o de los retos que tienen esas empresas y los intentan solucionar. ¿Y los intentan solucionar con quién? Con los operadores, con las empresas. Pero claro, si tú, desde la arrogancia y la ignorancia de un político que jamás ha creado un puesto de trabajo, ignoras lo que dicen los consumidores y los que representan a los consumidores y lo que dicen las empresas, pues todas las medidas que tomas son negativas. Porque, claro, los turoperadores ahora mismo no tienen lo que tienen, por ejemplo, en Francia. Tú ahora mismo, un turoperador, sabe perfectamente cuál es el protocolo que existe para todo el proceso de apertura, cuáles son las limitaciones, cuáles son las facilidades, etcétera, si quieres mandar mañana a 1.500 personas a Disneylandia, a Disneyland París. Eso lo sabes perfectamente. Ahora mismo, obviamente, no está abierto, pero sabes perfectamente cuándo y cómo. Lo que no tienes ni idea es en España. Bueno, está claro que además es necesario también esa bonificación al transporte aéreo y sobre todo transporte aéreo para los residentes en España, para los residentes, los peninsulares, para que puedan venir a Canarias, porque si no, incentivar eso, pero también, claro, con protocolos y medidas de seguridad. También es cierto que estamos esperando las europeas, ¿no? No solo las de la península, sino a nivel europeo también. Sí, pero eso, o sea, cuando ya sabes, no lo sabes en junio, lo sabes en marzo cuando decides cerrar la economía por decreto. Cuando ya sabes que cuando se reabra el turismo va a ser primero el turismo nacional y después el turismo extranjero y que por lo tanto lo que tienes que hacer es incentivar el turismo nacional con los mejores protocolos y las mejores opciones, lo que no haces es mantener unos impuestos y unos costes de billetes para los ciudadanos españoles que son absolutamente anticompetitivos. Es que no tiene ninguna lógica. Y todo eso no es una cosa que tenga que hacer la Unión Europea, no, eso es el Ministerio, eso es en España. Entonces, vuelvo a lo de siempre, no es una cuestión de que todas esas cosas no se sepan, es que todas esas cosas se han ignorado claramente. O sea, todo el mundo sabíamos que cuando se lleva a cabo el cierre forzoso, que cuando se recuperase y se abriese la economía, el turismo solamente iba a poder contar con el turismo doméstico. Lo sabíamos en todos lados. Lo sabíamos por el ejemplo de China y lo sabíamos por los ejemplos de todos los países. Entonces, ¿por qué algo tan evidente como los billetes, con lo que cuesta un billete de Madrid a Canarias, me parece una broma para un ciudadano residente en Madrid? Claro, o sea, vamos, de una familia resulta imposible. Muy bien. Cuando miramos los billetes y vamos, ¿cuánta gente me llama y me dice, Rocío, es que claro, si yo cojo con mis niños, no sé cuándo, me quiero ir a Canarias, y es imposible. Así, claro, y media, claro, es imposible. Claro, efectivamente. Bueno,
el mazazo económico que nos viene, ¿cómo va a ser? Bueno, pues va a ser muy importante, claro, va a ser muy importante porque no solamente no se han tomado las medidas razonables, sino que se mantienen unas medidas que estaban orientadas a un paréntesis muy corto e indoloro. Entonces es ridículo. España es un país que mantiene todavía unas medidas económicas que estaban orientadas a lo que una ministra llamó unas vacaciones de las que íbamos a salir como si no pasase nada. Entonces, va a ser muy complicado, pero va a ser muy complicado e igual que en el año 2008, igual que en el año 2001, igual que en el año 93, van a ser las empresas que se han adaptado de manera absolutamente admirable las que nos saquen de este entuerto a pesar del gobierno. Y teniendo este escenario, este panorama, la recuperación, ¿para cuándo crees? ¿Cuándo se apuntará esa pequeña visos de recuperación? ¿Cuándo empezaremos? ¿Cómo será? ¿Cuánto tiempo durará? Ya sé que no es cristal, pero... Obviamente por el efecto base, ¿no? O sea, esto es como cuando tiras una bola por una escalera, va rebotando en los peldaños. Recuperación va a haber. Lo que no podemos es pensar que, claro, si cae la actividad un 20% en abril y en mayo sube un 10%, decir, la actividad ha subido un 10%, que os lo van a decir, ojo, preparaos. No, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que para lo que nos tenemos que preparar es para una recuperación lenta entre septiembre y marzo del año que viene. Una recuperación lenta en ese tramo, hasta marzo del año que viene. Claro, cuando apuntan en Canarias, por ejemplo, que ya en julio estaremos funcionando y que ya poco menos que en noviembre ya será la bomba, como un poco, no sé, a veces yo pienso... Habrá en junio, habrá una recuperación de la actividad seguro, claro, de estar cerrado, es decir, cero actividad, a estar trabajando con un 30% o un 40% de actividad, parece una subida brutal, ¿de acuerdo? Pero claro, eso no es una recuperación, porque ninguna empresa de Canarias ni de cualquier otro sitio va a generar una rentabilidad por encima de su coste de capital y desde luego por encima de sus gastos fijos a corto plazo, eso desde luego. Entonces, mucho cuidado. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Pero esto va a pasar seguro. El gobierno y las entidades políticas van a utilizar el Producto Interior Bruto como un factor. Claro, pensemos todos, o sea, el Producto Interior Bruto, simplemente con el monstruoso aumento del gasto público y del paro y de la deuda, el Producto Interior Bruto va a subir mucho más, va a recuperarse mucho más que la actividad de todas las empresas de las que estamos hablando. O sea, el Producto Interior Bruto es el gasto público, el gasto de las familias, el gasto de la inversión de las empresas, más las exportaciones menos las importaciones. Si tú, como pasó en la época de los mal llamados brotes verdes, lo que haces es endeudarte de manera salvaje y gastar muchísimo, el Producto Interior Bruto en sí mismo sube. Pero eso no significa que las empresas, las familias y los trabajadores estén mejor. Lo que significa que estás, digamos, engordándolo con calorías vacías. Bueno, nos tenemos que preparar entonces para una temporadita complicada, ¿no? Sí, yo creo. Y además, mira, por una sencilla razón. Si yo me equivoco y la recuperación es más rápida y te has preparado para una temporada complicada, estarás más fuerte y mejor preparado. Si yo no me equivoco y las cosas, y además la historia lo demuestra, y las cosas son más complejas de lo que nos están intentando vender desde el gobierno y te preparas para la bonanza, entonces es cuando caemos en barrena, que es lo que nos pasó a tantos agentes económicos en el 2009-2010. Que con la euforia de los supuestos brotes verdes, en realidad nos tiramos por el precipicio. Bueno, señor Lacalle, ¿cuándo le vemos por Canarias?
Yo en cuanto me dejen salir, a mí, vamos, yo me monto en un avión y estoy allí, yo creo que el segundo después de primer turista como se hacía en aquella época, ¿no? Pues aquí le esperamos. Mil gracias. Yo no sé si yo ya sé que no le puedo robar más tiempo, porque además sé que va pillado de tiempo, pero antes que nada, gracias, de verdad, gracias de corazón por atendernos. Y segundo, yo no sé si quiere concluir con alguna cuestión que se le haya quedado en el tintero. Creo que hemos hecho un poquito lo que ha hecho usted. No, solamente transmitirle a toda la gente en Canarias que España es mucho más grande que sus problemas y Canarias también. Que saldremos de esta gracias al tesón de las familias, de los autónomos, de las empresas, y que el turismo, como siempre lo ha hecho, se ha adaptado a todo. Se ha adaptado a guerras, se ha adaptado a todo. Va a salir reforzado. Pero claro, lo que no puede hacer ninguno de todos es, salir, además de con su capacidad, si le ponen zancadillas. Bueno, le voy a decir solamente un inciso. Un economista de aquí, Antonio Salazar, que creo que usted ha coincidido con él además en Futurismo Canarias, él decía que una de las cosas que sí que él pedía era que las administraciones que se apartaran a un lado, simplemente, que no pedía más. Porque siempre ponían tantas trabas que decían, no es el momento de que nos pongan trabas, por lo menos que se aparten. Ya no les pedimos que nos ayuden, sino que se aparten. Yo lo escribí el sábado en un artículo. Yo decía, lo que primero que tenía que hacer el Comité de Reconstrucción era irse de vacaciones, el dinero mejor gastado por parte del contribuyente, que se vayan de vacaciones 6 meses, que vuelvan y ya estaremos todos mucho mejor. Bueno, pues vamos a ver cómo van sucediendo las cosas. Si me lo permite, pues más adelante volveremos a hablar y volveremos a saber cómo es el balance que hace usted de la situación y de lo que va sucediendo. Así que mil gracias, señor Lacalle. Un placer enorme tenerle en Más Turismo y hasta la próxima.